Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema muy interesante, cacao y chocolate fino de aroma cacao Polanco. Y para ello nos acompaña Bárbara Polanco, que ella es de Cacao Polanco. Bienvenida, Bárbara. Hola, mucho gusto. Es un gusto tenerla por acá y hablar de un tema muy interesante que es para nuestro país, que es el cacao. Guatemala es la cuna del cacao, se le podría llamar, era súper utilizado por los mayas, por nuestros antepasados y tiene todavía mucha relevancia, no solo porque nuestro cacao logra ser posicionado en mercados finos, ¿verdad? De chocolaterías, sino por sus distintos usos también. Pero hablemos, Bárbara, ¿cómo es que comienza Cacao Polanco? Pues de Cacao Polanco, nosotros somos una familia productora de cacao en el área de Alta Verapaz y mi familia pues ya por más de 15 años produce el cacao en grano básico, pero en el año 2019 empecé a darme cuenta que podíamos transformar chocolate y empezamos con algo muy básico, que era el chocolate tradicional que conocemos en Guatemala, que es el de beber. Y empezamos a pues, buscar mercado en Cobán y ver qué tan aceptado era el producto y pues ahí comenzó lo que era Cacao Polanco con pues buscar un mercado y también saber que también era recibido el cacao que se producía en Chiseca, Alta Verapaz, que es quienes son los propietarios, es mi familia, y yo solo le estoy dando un seguimiento a lo que es una chocolatería fina de aroma. Excelente. Y qué bueno que se está dando entonces la transformación del producto, ese valor agregado, porque vemos que ahí hay un mercado que podemos ir abarcando, no solo proveer la materia prima a otros países, por ejemplo, europeos, que después se apropian que son los chocolates más finos, pero en realidad ellos utilizan nuestra materia prima y queremos que Guatemala también sea posicionado por ello. Ahora vemos, Bárbara, entonces que el cacao se ha ido creciendo, ¿verdad? Cuéntanos qué elementos han hecho que el cacao se posicione a nivel mundial. Ok, elementos principales es que nosotros también tenemos una variedad específica en Guatemala, que es criollo, trinitario, que son las dos orígenes del cacao, que en el mundo es más buscado, y Guatemala pues ha recalcado mucho su calidad por ese tipo de origen de cacao. Y también tiene otro tema que es la transformación, que es el tostado. Entonces creo que eso es algo que nos diferencia mucho para posicionarnos también como en el chocolate, ya sea en Europa o Estados Unidos, porque conocen nuestra capacidad y nuestra calidad de producción con las alianzas que hay en Petén, en Izabal, en Alta Verapaz. Son áreas que producen muy buen cacao, tienen técnicos especializados, y nosotros también pues nos hemos especializado en lo que es el área de post cosecha, en la fermentación, que es algo que se diferencia mucho a nivel mundial. No es lo mismo un cacao lavado a un cacao fermentado, y eso da un sabor muy distinto a lo que estamos acostumbrados a encontrar en los chocolates que encontramos de alguna manera accesible en el supermercado. Y pues no sabemos el origen, ni las familias, ni los productores, y en este caso sí tenemos toda esa parte, todo ese acceso, toda esa historia que hay detrás del chocolate. Sí, básicamente ustedes tienen toda la trazabilidad, ¿verdad? En donde pueden ir explicando bien los procesos y dependiendo del proceso, pues así va teniendo la acidez o si va teniendo diferente sabor, ¿verdad? De cómo lo van preparando. Y vemos entonces de que a veces uno agarra solo la barra de chocolate, pero no se da cuenta todo el esfuerzo que hay detrás. Todo el tiempo, lo que va sucediendo detrás del chocolate y queremos siempre que la gente sepa todo este proceso para que valore cada vez que va a abrir una barra de chocolate y diga, bueno, esto fue hecho por manos guatemaltecas por todo el tiempo que llevó, pero hablemos un poco más entonces del proceso, de que puede tener un tostado, que puede tener un lavado. Cuéntanos desde que se siembra el chocolate, el cacao, se diría, desde que se siembra, cuéntanos hasta que se vuelve chocolate. Ok, pues es un tema muy bonito, la verdad es, desde que mis papás comenzaron a ver el proceso del cacao en el área.
pues teníamos que saber si íbamos a tener un cacao de nacimiento, que eso se refiere a que nació en el territorio y pues en el área no teníamos cacao. Entonces buscamos cacao de una finca que también tiene muy buena referencia. Entonces fuimos cerca de Laguna de la Chúa, que es donde también se produce muy buen cacao. De ahí traemos el cacao y ya pues ya lo injertamos en la finca, que en este caso le llamamos Hacienda Polanco, que es una finca de generaciones de mi familia, que antes solo se dedicaba al cardamomo. Y pues ya que se injerta lo que es el cacao en el área, pues ya viene la parte de esperar 2 años a que la producción pues ya se pueda dar la primera cosecha, se tenga que también estar gestionando lo que es pues, la inversión en abonos y tecnificación para que pueda tener un buen crecimiento. Luego ya viene pues la primera cosecha para ver qué tan bien va a ser el cacao o necesita pues nueva tecnificación. Luego, pues ya nosotros buscamos la manera de encontrar a personas que se puedan dedicar al corte del cacao, porque no es lo mismo cortar café que cacao, es distinto. Y muchas personas en Guatemala no tienen pues esa capacidad de poder cortar la fruta del cacao. Normalmente están acostumbrados a que las cosas sean un poco diferentes, entonces siempre hay que capacitar al personal y eso pues da opción a dar más empleo en Guatemala, a que las personas también se motiven más a que el cacao que tenemos en Guatemala tiene un valor, tiene un proceso y en este caso pues hacerlo de buena manera desde el corte del cacao, como también desde la parte de los 2 años que es el mantenimiento de la producción. Vamos a tener un buen resultado con los ingenieros, que en este caso mi papá es el ingeniero agrónomo de la finca y mi hermano también. De ahí viene toda la parte que es la selección de la fruta del cacao. Después ya pues se saca lo que es la baba del cacao, que es una parte fundamental en ver que la fruta ya esté lista para que se fermente la baba, que es como un jugo de cacao. Luego se pone en cajas de madera, donde pues ahí ya se deja fermentar por cierto tiempo, depende también el clima. Cuando hay mucho pues calor, pues son 3, 4 días o cuando hay un poco más de humedad, tarda un poco más porque necesitamos que se fermente conforme a lo que es la temperatura del clima. Y el secado, que también conforme a la temperatura del clima, así va a irse desarrollando lo que es la fermentación del cacao. Ahí es donde el, el grano desarrolla sabores, aromas, conforme a lo que es el suelo. Si el suelo tiene cítricos o en este caso que somos un área de cardamomo, suele tener notas de cardamomo, de frutas, de cítricos. Va a depender mucho de la calidad de suelos que se esté manejando en Guatemala. Así va a tener sabores. Y en la parte de la fermentación va a depender también del perfil del cacao que requiera también, en este caso nosotros como clientes automáticamente tenemos que evaluar esa parte. Em, Se selecciona el grano, que normalmente nunca, pues no tenemos ninguna pérdida en ese sentido, porque por eso se gestiona y se maneja bien todo el proceso de fermentación y de almacenamiento del cacao. De Hacienda Polanco, pues ya se viene a Ciudad de Guatemala para poder, pues ya sea la parte de tostar, luego descascarear, pero el proceso más importante para obtener un buen chocolate es el tostado. Sin un buen tostado puede llegar a tener pues quemaduras el grano y eso hace que pues el chocolate no tenga el sabor o el desarrollo de estos sabores que ya se desarrollaron en la fermentación. Y pues después ya viene descascariado, la molienda y también el refinado de chocolate para que también no tenga pues ninguna em, sabores extraños al momento de refinarlo y que el grano sea fino. Como usualmente en Guatemala no tenemos opciones a maquinarias muy industriales como en otras capacidades, como en este caso Europa. Europa tiene pues esa capacidad de transformación. En Guatemala solemos tener un poco de dificultad, pero en este caso pues también nos hemos capacitado en esa parte.
al momento de moldear el chocolate, que todo quede bien temperado, que las personas perciban los sabores y que también que se sienta fino, que se sienta refinado. Por eso es que es chocolate fino de aroma o bean to bar, que es desde el grano hasta la barra. Y pues ahí es donde ya viene la magia de lo que es la parte del empaquetado, que es como que ya al final, que es algo que uno ya se emociona porque sabe que hizo todo un proceso largo que vale la pena y que se hace con mucha transparencia y que no se oculta ningún proceso porque se sabe lo que Guatemala tiene en manos y lo que podemos llegar a posicionar como un país de chocolate y no solo de cacao. Sí, y vemos de que un buen chocolate lleva pocos ingredientes. Por ejemplo, así como ustedes que llevan toda esa trazabilidad en donde no es necesario ponerle otros ingredientes que van a cambiar el sabor, porque solo con como va saliendo el chocolate es muy bueno. Ya se le puede agregar tal vez cardamomo para darle diferente sabor o se le puede agregar tal vez naranja o algo diferente, ¿verdad? Pero así como tal, el chocolate es muy bueno. Y qué bueno ver entonces de que tienen entonces el bean to bar. ¿Cuánto tiempo puede durar desde que se cosecha hasta que se realiza una barra de chocolate, Bárbara? Bueno, va a depender, pero normalmente desde que se hace todo el proceso de post cosecha y ya se está fermentando, puede ser de entre 7 a 14 días, dependiendo mucho en esa fase de post cosecha. Ya llegando a la barra, pueden llegar a ser 21 días o un mes. Dependiendo del volumen de producción también, ¿verdad? Pero y la capacidad que tengan las maquinarias para poder refinar y poder transformar y moldear, o sea, tienen como que muchos factores, pero si se tiene todo el producto en mano, el personal y la maquinaria, pueden ser 21 días, 30 días para desarrollar una buena producción de chocolate. Y te felicito que tú has visto entonces ese crecimiento vertical dentro del negocio de tu familia, ya generando entonces chocolates de diferentes maneras, ¿verdad? Y vemos entonces, por ejemplo, yo a Bárbara la conocí en AgriTrade, que es una feria que hubo hace unos meses en Antigua Guatemala, en donde es una feria agrícola, en donde vienen gente de todos los países, vienen a ver todos los productores también que hay aquí en Guatemala. Cuéntanos. ¿Cómo fue tu experiencia participando en esa feria, Bárbara? Pues fue una experiencia muy buena porque, como lo mencionabas, es una feria donde productores, agricultores o incluso proveedores conectan en un mismo lugar y también compradores interesados en este tipo de productos. Entonces, ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando en la agricultura hoy en día, cómo podemos conectar más con las instituciones que están en Guatemala, qué es lo que están buscando y pues también que los compradores están muy interesados en poder conocer lo que es la parte interna de producción de Guatemala, en este caso del cacao, y que hay interés de inversión, en este caso, sobre los proyectos que provienen de las áreas rurales, que es lo que sostiene a Guatemala muchas veces en producción, en Producto Interno Bruto. Creo que pues los inversionistas conocen lo que es Guatemala y conocen lo que es la capacidad de calidad que se maneja en Guatemala. Entonces, no es como, no tuvimos, tuvimos muy bien porque fuimos bastante aceptados con lo del cacao y con como también producimos cardamomo. Entonces, clientes interesados en saber cómo podemos mejorar la productividad en nuestro caso, que no hemos tenido un muy buen volumen de producción, pero que se puede mejorar, se puede gestionar con lo que ya estamos haciendo. Y me impactó bastante que muchas personas estuvieran interesadas en mi caso, ayudarme en capacitarme mejor en la parte empresarial, porque siempre están evolucionando estos temas. Y me emociona bastante porque pues es algo que me apasiona tanto como en la parte empresarial como en la parte de productividad del país. Sí, en este tipo de ferias se obtienen muchos aprendizajes, se obtienen también conocimientos de otras personas y se va conociendo también a interesados extranjeros y se van haciendo cierres de negocios. Y qué bueno ver entonces de que están creciendo en ese tema, están ya viendo de cómo capacitarse y seguir mejorando la empresa como tal. Vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos con Bárbara Polanco de Cacao Polanco, que nos está contando sobre el cacao y el chocolate fino de aroma que ellos producen. Y nos contaba también de que también tienen el tema de cardamomo. Cuéntanos su experiencia con el tema de cardamomo, Bárbara, porque vemos de que el cardamomo en Chisec es uno de los mayores lugares en donde más se produce también cardamomo. Y Guatemala también está posicionado como el número uno en exportador de cardamomo. Cuéntanos un poco más sobre ello. Gracias por la pregunta y pues el cardamomo para lo que es la combinación del cacao en Guatemala, pues es un gran producto. Eh, pues nosotros lo manejamos con pues cosechas y también secamos lo que es el cardamomo. Para el que sabe el proceso, pues es una fruta pues que viene desde la raíz del suelo, no es un árbol, sino es una raíz. Y de ahí pues se viene, se cosecha lo que es el cardamomo y usualmente no es en áreas planas, sino uno tiene que ir a la montaña a poderlo cosechar. Y pues ya después ya las personas del área rural bajan este producto y nosotros lo secamos en pilas, se le llama por 72 horas seguidas, se seca, se le da vuelta y ya se obtiene lo que es el pergamino, como lo que se puede mencionar, como el café, como es parecido el proceso. Y pues esto nosotros usualmente, la mayoría de productores como nosotros, lo vendemos en el área de Cobán y pues ellos se encargan de evaluar la calidad que manejamos en nuestro caso y pues sí, tenemos una muy buena experiencia. Lamentablemente hubo un tiempo en el que entró una enfermedad que se llama TRIP y eso afectó un poquito al país en el posicionamiento, a pesar de que somos el primer país a nivel mundial en producir cardamomo y no hay otro país que sea competitivo a Guatemala, porque Guatemala tiene muy buenos suelos en producción. Entonces, en la parte de producción, muy bien. En la parte de comercialización, estamos viendo en la parte de transformación e innovación como lo que estamos haciendo en Cacao Polanco, que al final pues tiene una relación de productos, ya sea chocolate con cardamomo o café con cardamomo, porque es la manera de que las personas sepan que el cardamomo se produce en Guatemala y es de Guatemala. Entonces, pues ese es el trabajo que estamos haciendo con mi familia y que también en la ciudad de Guatemala es donde más he podido entrar al mercado porque es donde las personas tienen menos acceso a poder llegar a Cobán o al área de Petén. Entonces, usualmente en la capital es donde todo se centraliza y buscan mucho lo que es el cardamomo, ya que no hay facilidades de encontrarle. Interesante porque yo no sabía que el cardamomo era más que todo una raíz y yo sí me imaginaba un gran árbol, pero cada vez vamos aprendiendo más sobre este tipo de cultivos y qué bueno ver de que a pesar de que estuvo el trip, pues seguimos siendo el número uno, ¿verdad? En exportación y espero que hayan tenido ese acompañamiento técnico de parte de las autoridades para poder combatir eso, porque queremos seguir siendo el número uno, los mejores en cardamomo. Y vemos entonces de que ustedes los están combinando también con chocolate, con café, ¿verdad? Para tener diferentes productos. Ahora, Bárbara, en el tema de las comunidades, desde que ustedes han empezado el proyecto de chocolate, de cacao, de cardamomo, ¿cómo han visto ese cambio en ellas y cómo se han ido desarrollando también? El cambio en las comunidades ha sido pues un impacto en la parte de transformación porque lo normal en Guatemala es que solo se produzca y se venda. Y ellos pues ven ese producto, pues es como el impacto de que ellos dicen, ala, nosotros estamos haciendo este trabajo para que puedan llegar a consumir este producto, que no lo vean así como que solo es un grano básico y no es así, ¿verdad? Sino que también está que las personas de nacionales en Guatemala en general ya están como consumiendo más lo nacional y quieren saber más sobre estos productos. Entre las comunidades lo que sienten es esa apreciación por su trabajo y también que el empleo digno, ¿verdad? O sea, que transparente con las personas, que tengan esa oportunidad de crecimiento y que tengan un sostenimiento con sus familiares, que es lo más importante que nos hemos dado cuenta porque ellos necesitan esa oportunidad laboral.
Sí, totalmente. Y el tema de la agricultura es uno de los mayores generadores de empleo en el área rural, ¿verdad? Entonces, qué bueno ver de que ustedes están generando ese desarrollo a través del empleo y también ayudándolos a cambiar su forma de ver el producto y verlo con un valor más, con un valor agregado, ¿verdad? Ahora cuéntanos, Bárbara, ¿cómo ha sido el crecimiento de Cacao Polanco? Ahí he visto que has estado muy activa, no solo en el AgriTrade, también has estado en ferias de emprendimiento en Cayalá. Cuéntanos ese crecimiento que has logrado darle también a la empresa familiar. Ok, creo que lo importante acá era como ver el posicionamiento de esta marca y al principio me daba miedo, pues sí, entrar a Ciudad Cayalá, que es un mercado muy exigente, pero pues me animé para saber cuál era la percepción de la marca, qué era lo que estaban buscando realmente en el mercado. Y para mí ha sido una muy buena experiencia con las personas que he podido pues acercarme y también saber que está siendo aceptado en AgriTrade, pues es una oportunidad que el Ministerio de Economía, fue una colaboración con el Ministerio de Economía que pudimos tener y que también la empresa pues se da mucho a poder acceder a estas ferias internacionales o nacionales, ya que pues el cacao es muy internacional y que mi esfuerzo y dedicación con la marca sea poder entregarles este producto y que el mercado también me ha dado la oportunidad de que el chocolate pues es aceptado y tiene un crecimiento diferente a lo que pensaba hace 3 años. Sí, qué bueno ver de que el Ministerio de Economía está apoyando entonces a los emprendedores. Ellos tienen una parte de apoyo a los MIPIMES, ¿verdad? Y los ayudan a ingresar a diferentes mercados por medio de las ferias de emprendimiento y creo que también tienen capacitaciones. Ahora, Bárbara, con el tema de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de consumir cacao y chocolate? Los beneficios de consumir cacao, primero, tiene magnesio, es algo que nosotros necesitamos en el cuerpo a diario. También es antiinflamatorio, tiene flavonoides, que es lo que nos ayuda a desinflamar o desintoxicar el cuerpo. También activa la hormona de la serotonina, que es de la felicidad, o sea, que nos mantiene activos. Y también, pues, no tiene tanta cafeína, pero sí tiene un poco como para estabilizar el cuerpo durante el día. Nos ayuda mucho al cerebro, a la concentración. Y pues esos son los beneficios principales que podemos absorber del cacao a partir del consumo del 70% cacao. Menos del 70% cacao, sí se puede aprovechar los beneficios, pero no van a ser iguales a como se los comento ahora. Sí, no sería lo mismo un chocolate comercial que ya tiene manteca vegetal y todo eso a un chocolate que ya es 70% cacao, en donde se puede sacar mejor beneficio a los ingredientes que tiene, ¿verdad? Ahora, Exacto. sí, correcto. Y qué bueno ver entonces esos beneficios que tiene el cuerpo. El tema del magnesio, pues nos ayuda también a dormir mejor. Y Sí. ahora, Bárbara, en el tema de ¿qué los hace diferentes a ustedes a otras marcas artesanales? ¿Qué dirías de que los hace ganadores como Cacao Polanco? La diferencia es de que nosotros podemos tener el acceso al cacao ya en fermentación y es un valor agregado y una diferenciación muy buena porque normalmente cuando uno solo se mete a poder transformarlo, al principio no se conocen estos temas y podemos tener la capacidad de diferenciar de un grano lavado a un grano fermentado, de un grano básico a un grano que ya se desarrollaron todos estos sabores. Y otra parte que nos hemos capacitado en el desarrollo de producción de chocolatería, volúmenes, registros. Lo artesanal no es el problema, sino el problema sería el no tener esa visión empresarial que muchas veces nos hace falta como emprendedores y no sé, muchas veces creo que esa es la diferenciación, esa mentalidad de que muchas veces nosotros, bueno, en mi caso, de mi familia, que hemos sido productores por casi 100 años, o sea, generaciones, es que podamos romper esos estereotipos de que podemos llegar a ser directamente una empresa de chocolatería e innovación de volumen con los procesos adecuados
y saber que tenemos también el conocimiento que nos puedan diferenciar en el mercado y competir con chocolates peruanos, venezolanos, colombianos, que también pues ya también ellos se han posicionado en el mercado y nosotros vamos por el mismo camino. Sí, qué bueno que vas rompiendo esos estereotipos en una empresa de más de 100 años, ¿verdad? Con toda esa experiencia, vas innovando, ¿verdad? Y estoy segura que vas a llegar muy lejos. Ahora, Bárbara, ¿cuáles serían los retos ahorita que nos has comentado, aparte de los estereotipos, qué otros retos has afrontado y qué elementos te han ayudado a lograr ese éxito? Los elementos para mí es siempre constantemente estudiar y como que empezar a integrar en este caso lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, es algo que también siento que en este caso pues se tiene que mencionar porque es parte de la vida. Otra de las dificultades que también en agricultura específicamente es el clima, ¿verdad? O sea, entender al clima, qué retos se vienen del clima, si va a haber sequías, si va a haber mucha lluvia. Ese es un tema que pues realmente duele bastante al momento de producir porque nosotros en incertidumbres, si no medimos los resultados, no sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Y creo que eso pasa mucho a nivel nacional en muchos de los productores que no sabemos qué hacer para afrontar estos temas porque quién contra el clima, pero cómo podemos mitigar esos riesgos. Sí, totalmente. Hay que seguir valorando todo lo que producimos en nuestro país, seguir apoyando también a la mujer rural que es muy capaz y tiene muchas fortalezas y qué bueno que la están integrando también a la producción de cacao polanco. Gracias entonces, Bárbara, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...